El lado oscuro de la gimnasia femenil. No hay duda que la gimnasia es uno de los deportes más impresionantes. Las atletas pueden saltar a muchos metros de distancia sosteniendo todo su peso con las palmas de sus manos y giran por los aires como si estuvieran volando. Nadie duda de que es un deporte donde se necesitan muchos elementos como equilibrio, fuerza, flexibilidad, agilidad, coordinación y sobre todo resistencia física y mental. Sin embargo, algo tan bello y profesional esconde una larga lista de eventos y nombres trágicos que nos hacen ver esta disciplina de otra forma que muy pocos imaginan. Las atletas muchas veces son menospreciadas, agredidas, presionadas y hasta han pasado por lesiones tanto físicas como mentales de las cuales no tienen tiempo para curarse, ya que se les exige mantenerse en total alerta para ser las mejores. Empecemos con el caso más reciente y hablamos de la medallista olímpica Simone Biles. La gimnasta se convirtió en una de las mejores en los últimos años, pero de manera muy sorpresiva, decidió abandonar la competencia para enfocarse en su salud mental. Ella declaró sentir todo el peso del mundo en sus hombros y no podía soportarlo más. Al no sentirse nada bien, optó por esa decisión. Never felt like this going into a competition before, and I tried to go out here and have fun and warm up in the back, went a little bit better, but then once I came out here, I was like, no, mental's not there. Ella logró ganar las nacionales con los dedos rotos y lideró la competencia con un cálculo renal que le fue diagnosticado después de quejarse de un dolor abdominal. Pero la presión que le pusieron encima la hicieron presentarse en Tokio 2020 a pesar de los peligros o el malestar emocional y físico que presentaba. Otro triste caso fue el del atleta Mulkina, una gimnasta soviética que fue una de las más grandes de todos los tiempos, por finales de los 80. Tuvo toda la atención del mundo cuando ganó el Campeonato Mundial de 1978 en Francia, superando a la campeona Nadia Comaneci. Sin embargo, Yelena sufrió muchas lesiones graves a lo largo de su corta carrera, pero siempre la forzaron a recuperarse muy pronto para volver a sus rutinas y duros entrenamientos. A consecuencia de esto, cuando ella realizaba el difícil salto llamado el Salto Tomás, falló y como resultado quedó cuadraplégica poco antes de los Juegos Olímpicos de 1980. A tan solo 20 años de edad, las autoridades deportivas en ese momento ocultaron ese incidente y nunca nadie asumió la responsabilidad. Yelena falleció a los 45 años en el 2006 sin justicia. De quien no se pudo ocultar las lesiones fue del atleta Carrie Strong. A sus 18 años, compitió por primera vez para los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. Los estadounidenses estuvieron a nada de conseguir el oro, pero un error de Carrie hizo que se lesionara el tobillo mientras realizaba su rutina en vivo. Las cámaras lograron captar el momento exacto, mientras que en el rostro de Carrie se reflejaba un dolor insoportable. Sin embargo, sorprendentemente ella volvió a la pista para dar el salto que al final hizo que ganaran el oro. Pasemos con Julissa Gómez, que no contó con la misma suerte que Carrie. La mayor inspiración de Julissa era la gimnasta Nadia Comaneci. Gracias a sus increíbles habilidades, Julissa logró entrar a las competencias nacionales muy pronto. Pero por un rudo entrenamiento sin descanso, sufrió una lesión en la columna en 1988 mientras practicaba en la Feria Mundial del Deporte en Japón. El pie de la gimnasta resbaló en el trampolín y no consiguió el impulso que necesitaba. En ese momento, Julissa perdió el conocimiento y dejó de respirar momentáneamente. Para cuando recuperó el conocimiento, ya no podía moverse y entró en coma. El accidente dejó a Gómez tetrapléjica y finalmente murió a los 18 años en 1999. Hace poco, Netflix sacó el documental Atleta A, en donde se narra
una investigación periodística que se realizó acerca de un médico de la selección femenina de gimnasia de los Estados Unidos. Nada de lo que se ve es actuado y mucho menos se censuraron los nombres de las personas que aparecen, donde dan su testimonio u opinión del caso. El médico del que se habla es el ya conocido Larry Nassar. Él, de forma hipócrita, revela sus actos donde, además de su crueldad, abusó sexualmente a niñas de entre 12 y 15 años. El documental también muestra la explotación de las niñas con el propósito de satisfacer la ideología capitalista por la excelencia para ganar un primer lugar en grandes competencias. Todo relato requiere un contexto, y uno de los personajes que le dan sentido son los autores de Atleta A, entre los que están la exgimnasta Jennifer Say, campeona estadounidense en 1986 y productora del documental. Aunque hechos parecidos se han dado en otros deportes y en cualquier lugar. Recientemente, 4 exnadadoras demandaron a la Federación de Estados Unidos por lo mismo. La gimnasia, como deporte de gran exigencia a edades tempranas, aparece como un entorno propio para los abusos físicos y psicológicos ejercidos por personalidades en busca del éxito a cualquier precio. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides seguirnos en YouTube y en Facebook, además de regalarnos un like. Nos vemos hasta la próxima.